realidad social, no solo la iluminación. Y él decía, la concientización quedó siendo un iluminismo. Y Freire dice que a ese paradigma de la concientización hay que vincularle el paradigma de la participación. Y dice, ahí en ese quiebre es donde se va dando también ese paso a la educación popular. Es decir, el encuentro del paradigma de la praxis, de práctica comprometida, de práctica reflexiva. Entonces yo rescataría en esa relación que ustedes establecen, que yo establezco desde la educación popular, la importancia de la investigación como parte de nuestro trabajo. Las investigaciones con conciencias hay que hacerlas, ¿verdad? Las investigaciones bien pagadas, de altísima calidad, la ciencia médica la requiere. Pero hay una investigación ligada al trabajo. Hay una investigación ligada a los problemas que tenemos en la práctica. Esa práctica y esos problemas que tenemos que volverlos objeto de investigación. O si no, nuestra práctica no va a ninguna parte. Nos quedaremos como bicicletas estáticas, ¿no? Pedaleando, cansados, yendo a las comunidades de día y de noche, sin lograr mayor cosa, sin lograr mayor trabajo. Solo la investigación nos permite ese avance crítico y no cualquier investigación. Esta investigación de corte crítico interpretativo por la cual ustedes también están abogando en sus trabajos. Y el otro es en encontrar la propuesta metodológica que nos permite hacer realidad el trabajo. Y ahí es donde estamos con la propuesta del diálogo de saberes, se decía en un principio. Pero es que el campo del saber, cuando uno entra en relación con las comunidades y los grupos, no se relaciona solo en el ámbito del saber, sino en el ámbito de los afectos, en el ámbito de las estéticas, en muchos otros ámbitos, porque uno se relaciona en el diálogo con todo lo que es y con todo lo que tiene. Es un diálogo entre personas. Entonces, hay esa desestabilización en todos los campos. Entonces, en este ámbito de esta propuesta del diálogo que Freire recupera la filosofía de su tiempo, y los educadores a nivel de América Latina han hecho aportes significativos, ¿verdad? Gente que ha trabajado desde la economía solidaria, gente que ha trabajado desde el ámbito cultural. Ha enriquecido muchísimo esto de cómo se trabaja el diálogo cultural, y ha venido denominándose, más que diálogo de saberes, diálogo cultural, porque es la relación entre culturas y entre saberes distintos, saberes diferentes, en un saber que se estructura a propósito de una lógica y de un vínculo de circulación que es la oralidad, y una lógica de construcción que es oral y que viene por vía de la tradición, y una lógica académica que se construye de otra manera y circula de otra manera. Son dos ámbitos que se juntan en esa relación que nosotros tenemos con las comunidades. Entonces, hay un primer elemento que en el diálogo se plantea, y es que yo tengo que conocer la mentalidad del otro para poder trabajar con él. Yo tengo que tener un saber disciplinario, y en este tipo de trabajos es mucho más, es decir, la formación sólida disciplinaria es mucho más importante que para cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque es que yo tengo que debatirla con esto otro. Entonces, ese saber disciplinar, ese saber tiene que conjugarse también con el conocimiento del otro, con la mentalidad del otro. ¿Cuál es la mentalidad del otro respecto al trabajo que yo voy a realizar para poder entrar en diálogo con él? Y ahí es donde el punto de partida, que antes era que el maestro llegara muy bien preparado y desocupara pues en el otro todo lo que sabía, ahorita no. Usted tiene que empezar es por conocer la mentalidad del otro. ¿Qué piensan los otros respecto a lo que yo voy a trabajar? ¿Cuáles son sus saberes, sus experiencias y sus sentires respecto a lo que yo voy a trabajar? Y lo otro es que en estos, tanto en la investigación acción participativa, en el aporte de Orlando, como en lo de Freire, hay un punto clave, y es que al trabajar con el otro, yo tengo que empezar por reconocer y valorar el saber del otro. Porque los otros no están en esas condiciones porque quieren. Hay razones estructurales y históricas que explican la situación en que esas comunidades están. Entonces no es porque son brutos, son incapaces, son incompetentes. No,
Y justamente nos posicionamos ahí porque también históricamente nosotros tenemos que aportar para que las personas a quienes estructural y históricamente se les negó esas posibilidades puedan tenerlas hoy a partir de nuestros trabajos y de otros trabajos que se están realizando. Pero no tengo los casos de... Bueno. Me da pena porque no traje me puedo descansar. Entonces íbamos en esa necesidad del reconocimiento y valoración del otro. Son saberes, y la antropología nos dice que no hay culturas inferiores y superiores, sino culturas diferentes. Entonces el otro es diferente a mí, pero igual tiene unos saberes, tiene unas suposiciones, tiene unas opiniones que yo tengo que conocer para entrar a relacionar ese conocimiento con el mío. No para extirparlo, porque hay saberes válidos, sino para entrar en eso, lo que diría de Sousa, en ese pluralismo y en esa posibilidad, él habla de la traducción entre saberes, en ese libro de la epistemología del sur. Entonces hay que establecer esas relaciones con ese otro saber. En esto de la construcción del diálogo, decía, ahí se juntan investigación, acción participativa y la propuesta de Freire de la educación popular en el reconocimiento y valoración del saber del otro. Ese es el punto de partida. Es un punto de partida ético también, ¿no? Es decir, a cuento de que nosotros, por haber tenido otro tipo de conocimientos, consideramos que es muy superior, son otros. Entonces, habría que entrar en relación con eso. Creo yo que también para nuestros trabajos un punto clave, la investigación, el diálogo como componente fundamental pedagógico, y en ese diálogo que estamos diciendo, el conocimiento del otro. Ese es un quiebre frente a la pedagogía tradicional, porque el quiebre en la pedagogía tradicional nos dice, usted prepare la lección y luego va y le dice a todo lo que usted aprendió, y ahorita no le dice, hermano, vaya y mire a ver qué es lo que saben allá. Estudie, obviamente, usted tiene que estudiar, pero primero mire a ver qué es lo que está pasando allá. Es decir, por respeto y por razón de eficacia epistemológica, si se quiere, ¿verdad? Entonces, pero ese tipo también de aproximaciones requiere también de un replanteamiento de las posiciones nuestras, de un reconocimiento de cómo fuimos formados. ¿A cuento de qué resultamos nosotros muy dialogales? Cuando nosotros fuimos educados en verdades reveladas y donde el diálogo no fue posible en ninguno de los ámbitos de desempeño, ¿de dónde resultamos dialogales? Se requiere realmente un replanteamiento personal para realmente decir, hombre, sí, hombre, el otro es distinto a mí y tiene una trayectoria, tiene una cultura, tiene una historia. La cultura no empieza conmigo cuando llego a la comunidad. Ahí hay una serie de una riqueza, hay veces que queda uno realmente asombrado de lo que hay en muchos de estos sitios, y lo asombra el desconocimiento que uno tiene de eso para poderse relacionar con él. Entonces, ese cambio también pasa por el cambio de uno y por un reconocimiento de uno como fue formado. Haber sido formado en verdades reveladas deja la imposibilidad de plantear la duda como hecho constitutivo de la construcción del conocimiento. Y la incapacidad de reconocer que uno no sabe y que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces uno le da pena decir que eso no lo sabe, que espere, buscamos saber entre todos qué es lo que hay que hacer, entonces podemos cometer unos descalabros terribles. Entonces, la condición personal para poder trabajar y para entrar a este tipo de procesos que realmente van en contra de lo que fue la relación convencional. En estos estudios que hemos venido realizando, pues hay, como les digo, hay aportes de distintas expresiones del saber en esta relación con los saberes populares, desde los saberes de antropólogos, el caso de Rodríguez Brandão en Brasil, cuando él dice, mire, hay el saber natural, el saber, digamos, de tradición es anterior al saber académico. Anterior, el saber de la vida, el saber comunitario, es anterior al académico. Y es el que ha permitido la sabiduría y el desempeño en la vida. Y él dice, entre saber popular y saber académico hay apropiaciones y expropiaciones. No es que nosotros seamos tan lejanos al saber popular y comunitario, ni que el saber académico sistematizado esté tan lejano de esto.
Hay apropiaciones y expropiaciones. Y hay también estudios sobre las características del saber popular, de tradición y el saber académico para ver cómo se interrelaciona. Y ha habido ejemplos bellísimos de trabajo en este campo, pero no es solo el objeto ya de un trabajo específico sobre el pedagogía. En esto, yo creo que quisiera poner algunos ejemplos. En algún momento nosotros trabajamos con salud ocupacional aquí en la universidad y tuvimos que trabajar el tema de la prevención. Y recuerdo que yendo era con mujeres del sector, o trabajos del sector informal, eran unos trabajos en la plaza y en sitios de ventas, y uno encontraba, por ejemplo, que la gente, quiero decir, que al abordar el conocimiento popular o de tradición, encuentra una lógica distinta al saber comunitario. Y quiero poner un ejemplo que hicimos con la Facultad aquí de Salud Ocupacional, que fue una relación entre academia y quienes trabajamos, este tipo de cosas. Y llegar a esto para descubrir, mira, cómo la academia llega y superpone su discurso a lo que la gente tiene. Estas mujeres, este trabajo, por ejemplo, se realizaba y había la mujer tenía una estufa eléctrica con unos cables pegados. Decía uno a qué horas se hace aquí un cortocircuito, y los cuchillos allá y cáscaras de banano, y decían, ¿quién? Un chico estos que anda por aquí se va a matar. Y le decía yo a la señora, bueno, y no me parece que esto se puede pelar, puede haber un corto, mira, estos cuchillos los niños se pueden caer, se pueden... Me decían, no, porque es que como yo tengo la fe que sabe, tengo colgar, a mí no me va a pasar nada. Además tengo el cuadro del Sagrado Corazón, ¿no? Tengo el cuadro del Sagrado Corazón y eso a mí no me ha pasado nada. Y miren, yo tengo a alguien que me cuide. Yo decía, pero ¿qué es la lógica que hay detrás de eso? La lógica que hay detrás de eso es que hay unas fuerzas sobrenaturales que nos cuidan independiente de lo que yo haga. ¿Ustedes creen que yo le vaya a decir que le cambie el cable a esa cosa así porque sí, la señora lo va a cambiar? No, porque hay una lógica. Son lo que se llaman los entramados culturales, las tramas culturales que existen y que impiden muchas veces que los conocimientos lleguen. Una señora trabajaba en modista y trabajaba de día y de noche y con eso educaba a sus hijos. Y uno de los días que ella me dice, ay, me duele la espalda, le digo, ¿y eso qué sería? Eso fue que ahí ya salía acalorada. Y yo le decía, bueno, ¿y cuántos años es que está trabajando en modistería? Me decía, 20 años. Y yo le decía, ya, y esta ha sido la silla y la máquina donde ha trabajado durante... Entonces, dije, sí señora, durante 20 años yo me he defendido con eso. Yo le decía, ¿y no será que esos 20 años en esa silla también le ocasionan el dolor de espalda? Me decía, no, eso fue que me salí acalorada. 20 años en mala posición. Pero entonces la lógica ahí, ¿cuál es? Que lo próximo es la causa de. Lo próximo es la causa de. Lo mismo que el cuchillo por allá puesto, no sé dónde es, pero ¿cómo? Mira, el peligro que eso tiene. Y yo todavía lo he puesto ahí. Todavía no me ha pasado nada. Entonces, el criterio, fíjate, hay que entrar a lo que subyace ahí. ¿Qué era lo que él me estaba diciendo? Yo soy una excepción. Es decir, a mí no me va a pasar. El criterio de excepcionalidad, el que lo próximo produce un efecto. Le decía yo a la mujer esta que trabajaba permanente, le decía, ¿por qué no saca unos días, descansa? Le decía, no, porque eso es una pérdida de tiempo, y yo te saco yo la plata después. Entonces, el mensaje, el trabajo del pedagógico era cómo reconocer eso y cómo contraponer una lógica distinta. Cómo decirle a la señora que descansar un rato no era pérdida, sino inversión, ¿verdad? Y que al niño Dios hay que ayudarle para que nos ayude. Entonces sí le dije al niño Dios allá, pero por favor póngale, ayudémosle al niño Dios entonces, ¿no? Ayudémosle al niño Dios y cambiemos el cable, pues que se cuesta un poco así. Bueno, ese tipo de cosas, quería ponerles ese ejemplo porque nos encontrábamos con que los saberes académicos, obviamente, dan una serie de efectos. Y eso sin entrar a los accidentes y todo ese tipo de cosas. Pero que el asunto, el aporte, digamos, desde la educación popular era cómo encontrar esas lógicas que subyacen a las prácticas de nosotros para entrar en diálogo con ellas.
no para superponer, sino para contrastar, para poder entre ellos y nosotros construir un saber y unas condiciones distintas. Ahora que tembló, ¿cierto? Que tembló hace poquito. Sí. Y estuve en otro caso trabajando en la salud preventiva, porque Bogotá está en una zona sísmica. Y en términos, no por asustarnos, sino en términos de 20 años puede suceder un temblor en Bogotá, cada 100 años, y llevamos como 80, entonces tenemos unos 20 años de espera. Entonces, trabajando esto con un sitio, lo que llaman poblaciones vulnerables, lo pongo entre comillas, en un nocturno, y era como, ¿qué mentalidad hay frente a la prevención? Entonces le pregunto yo a un muchacho como unos 17 años que estaba terminando la primaria, le dije, hermano, ¿usted sabe que Bogotá está en un peligro de terror? Digo, sí, lo digo. Y ¿usted qué sabe de los terremotos? ¿Qué le ha oído decir? ¿Qué le enseñaron? Me dice, no, la pregunta viene pisando mal leche, porque entonces la gente no define sino describe, ¿no? Pero me dice, no, yo he visto por televisión el terremoto de México y el de Japón, creo que me dijo. Y sí, yo conozco eso. Le digo, ¿y usted ha oído decir por qué le enseñaron en la escuela por qué tiembla? Me dice, sí. Y le digo, ¿y por qué tiembla? Me dice, porque es como el mundo se está moviendo así tan rápido, cuando trata de parar, tiembla. Era la lógica del saber de experiencia, que un cuerpo que se mueve y trata de parar, era la lógica que me da. Esto para un profesor de física hubiera sido una maravilla, poder partir de ahí, una fantasía. Bueno, entonces, así construyendo, en otra de las preguntas que les hacía, usted sabe que por radio han dicho que uno tiene que tener cuidados porque Bogotá va a temblar y tal. Y dice, sí. Ahí le decía yo, ¿y en la escuela usted le enseñaron de esto? Me dice, yo no me acuerdo. Es decir, la escuela no, la escuela no. Dale más lo que la televisión que la escuela. De pronto la escuela de verdad ni lo enseña. O si lo enseñó a la persona no le quedó. Y después le digo, bueno, ¿y usted ha oído que tiene que tener precauciones? Me decía así. Pero le dicen a uno que es que tiene, que tiene que tener comida. ¿Y para comida? Si yo no tengo para desayunar mañana, ¿qué comida quieren que igual? Además, aquí saliendo le puede pasar a uno más. Y me dicen que es como dentro de 20 años. Y saliendo uno aquí a la esquina, quién sabe qué le pasa. Y uno diciéndome que tiene que tener el radio, los no perecederos, los yo no sé cuánto. La gente le resbala. Hay una lógica con la cual uno tiene que entrar a cuestionar. Hicimos un trabajo también con el asunto de las vacunas en la universidad, con el asunto del síndrome de Down, de todos esos sentimientos, porque el asunto, por ejemplo, con el caso del síndrome de Down era, en términos epistemológicos se dice que para acceder al nuevo conocimiento debe haber una desestabilización epistemológica para poder acceder al otro. Pero aquí en el caso, por ejemplo, del síndrome de Down, que hizo un trabajo con un estudiante que yo acompañé, era la desestabilización afectiva. Entrar a esos campos, en el campo de la salud, es un campo de una gran sensibilidad. Entonces el conocimiento tiene que abordar ese tipo de elementos que eran la desestabilización emocional. Las mujeres la mayoría se sentían culpables de ver una serie de prácticas. Quiero decir que el conocimiento no es solo argumental, racional, que pasa por vías también de lo emocional, ¿verdad? Pasa por vías de lo estético, pasa por otras vías que también nosotros tenemos que cuidar. Que la relación con el otro tiene que ver con los nuevos saberes, con todo eso que ustedes han estudiado, todo eso tiene que saber, todo eso que ustedes saben, pero tiene que también entrar a considerar lo que allí se ha construido, lo que de allí se sabe, lo que de allí se siente, las experiencias que han tenido. Ustedes saben que se llega con una propuesta y ustedes no reconocen las experiencias anteriores que esas comunidades han tenido, el trabajo se puede venir al suelo. Sencillamente por haber cometido un error en la entrada a la comunidad, o en la entrada a un conocimiento. Yo creo que revisando el texto también, de toda esa aproximación a Freire que les decía, nos da dos elementos fundamentales: el integrar a nuestro trabajo la investigación y como posibilidad de eficacia
de eficacia política, el diálogo como propuesta pedagógica. Y ese diálogo que se tiene que convertir también en instrumentos, tiene que llegar a cómo es que yo trabajo con la gente, cómo es que yo trabajo el campo de la salud con la gente. En el campo de la pedagogía crítica, donde tiene este planteamiento que les decía, de esta construcción en América Latina, de los niveles éticos, políticos, emancipatorios. Hay también, claro, me viene ahora el pensamiento un trabajo con un grupo que se se llama la Universidad de la Resistencia. La Universidad de la Resistencia la configuran personas que han sido vueltas nada por la violencia política y que tienen que abordar el tema educativo. Entonces ahí están del Cauca, de San José de Apartadó, zonas de Antioquia, tratando de configurar eso que se llama la pedagogía de la resistencia. Es decir, son esas búsquedas, cuando yo oigo la universidad de a pie, ¿verdad? Cuando yo oigo esto, esas búsquedas que van en términos del reconocimiento de la insuficiencia, inconsistencia, incongruencia de la educación en todos sus niveles, desde preescolar hasta la universidad. Y la emergencia de nuevos problemas y nuevos sujetos que necesitan respuestas distintas. Y en ese ámbito de búsqueda entre lo emergente, entre lo que hay y lo que quisiéramos que fuera, es donde se plantea también una expresión de Freire, ya que ustedes se han aproximado a él, y es el término del inédito viable. ¿Cómo trabajar por el inédito viable? Es decir, aquello que no es, pero que quisiéramos que fuera, ¿no? El inédito viable. Y son esas búsquedas, esto que ustedes están haciendo, en encontrar otras fuentes epistemológicas, en buscar otro lugar de ubicación para ver la realidad de distinta manera, esas búsquedas organizativas, interinstitucionales, interdisciplinares, esos nuevos espacios, esos lugares que se ponen a los no lugares de hoy, que van por vías, decíamos, de las grandes autopistas del internet, de los malls, y que nos vuelven a lo pequeño, a lo local, sin perder la noción con lo macro, con lo amplio, para construir desde allí propuestas distintas que den respuesta a lo que nosotros estamos encontrando. Y es que en esa construcción de nuevas propuestas también tiene que haber, y se anunciaba en alguna manera, un recambio epistemológico, que es desde dónde me planteo yo la construcción de saber. ¿Desde dónde? ¿Desde la ciencia positiva? ¿Desde un nuevo concepto de ciencia? La ciencia es una construcción cultural, ¿verdad? ¿Y cómo hago para que entren en juego esos distintos saberes? Hay una expresión de Carlos Vasco que dice que el término, ellos saben italiano y griego, yo eso no sé nada, pero él dice que saberes y sabores tienen una misma raíz, yo no sé si es griego o latín, y es ese tipo de saberes al que nosotros accedemos, ese tipo de saberes que tienen más que ver con los sentidos, con otras formas de conocer, y que queremos entrar en relación con ellos, pero tenemos que tener no solo la claridad de ese replanteamiento conceptual, sino también la claridad metodológica. Yo no puedo encubrir con un discurso de transformación social mis incompetencias metodológicas. El conocimiento para la transformación social, sí, pero ¿cómo? Yo tengo que tener claridad de cómo hacerlo. Y es la claridad, la convicción, la postura ideológica, la claridad política, pero el instrumental metodológico que yo tengo que tener para poder trabajar. Y ahí es donde yo ubicaría la propuesta de investigación y la propuesta pedagógica. Creo que son dos de los elementos fuertes que nos permitirían entrar en una construcción realmente mucho más consistente y más consecuente con lo que está sucediendo, con lo que está pasando en la realidad y con las búsquedas que hay desde estos otros espacios y estas otras inquietudes de saber y de conocimiento. En la relación educación-salud hay un elemento. Yo recuerdo que
con una tesis que acompañé con profesores de acá de la Nacional, una de las facultades. El tema era cómo resignifican las comunidades populares los mensajes de salud que les lleva la academia. Porque también en los saberes, uno le parece que es que uno lleva el saber y que la gente ya con eso se solucionó porque ya le di a conocer todo lo que tenía que saber, ya se lo dije. Y les quedó claritico, eso ya me lo repiten divinamente. Y resulta que no, que eso no es automático, ¿verdad? Que esa relación tiene que tener un espacio, que es el espacio pedagógico, que ¿dónde se da el espacio eminentemente pedagógico? Entre la relación entre las comunidades y los profesionales o los educadores. El espacio pedagógico es el espacio de la interacción, y eso es lo que nosotros tenemos que ganar también. ¿Cómo generamos espacios de interacción donde sea posible? Porque lo que cambia es el proceso que nosotros desatemos en esos espacios. Ni siquiera es el resultado final. Puede que ellos nunca lleguen a aprender a poner una inyección, por decir cualquier cosa. Pero lo que nos interesa es el intercambio que hubo, ese ir y venir entre ellos y nosotros. Eso es lo que constituye el proceso eminentemente pedagógico, en la interacción. Entonces, creo que las propuestas nuestras podrían fortalecerse con esos dos elementos. Una investigación a la medida, una investigación que tiene, lo que les decía, muy importante la investigación de conciencias. Con los mejores investigadores la necesitamos además, pero es ese tipo de investigación participativa que podemos hacer con la gente, ¿no? Que podemos hacer con ellos, y el elemento del diálogo como potenciador de nuestra labor. Con estos dos elementos yo creo que nuestras propuestas podrían fortalecerse poderosamente para entrar a uno de los sectores más sensibles de los grupos sociales menos favorecidos, que es el campo de la salud, y el más violentado hoy por hoy, ¿no? Más sensible y más violentado por las políticas. Ustedes saben que vivimos en un capitalismo de redes, donde no existe el presente, existe solo el presente. El pasado no existe y el futuro menos. Y donde no existen los lugares, y donde el mercado se tomó la lógica de la construcción social. Y entonces, si el mercado se tomó la lógica del modelo social que tenemos, eso nos deja dos cosas, que es lo que justifica que vayamos a hacer lo que estamos haciendo. Uno, un Estado debilitado e incompetente para dar respuestas a la demanda social. Pero por otro lado, una ciudadanía debilitada. Y una ciudadanía no solo excluida, y lo más doloroso es autoexcluida. Porque ya no sentimos que valga la pena reclamar. No como ahora nos entendemos y todos estamos de acuerdo. Y el lenguaje es hasta de lo más suavecito. Entonces, ¿ahora para qué? ¿Para qué vamos a protestar? Ya no vale la pena. Si las políticas están como mejorando, ¿verdad? Entonces está como mejor la cosa, entonces ¿para qué? O si no, también ¿para qué si eso no se va a conseguir nada? Hay una especie de autoexclusión que también es muy peligrosa. Nuestro trabajo educativo en salud se ubica en el ámbito justamente de potenciar a esos sectores sociales, potenciar la ciudadanía social que potencia la ciudadanía individual, potenciar la organización. Y lo hacemos porque también sin una ciudadanía mucho más fuerte nos van a arrasar. Fortalecimiento de la ciudadanía es lo que se justifica con este tipo de trabajo. Este es, digamos, también el nivel más político, ¿no? Fortalecer las organizaciones y los grupos para tener posibilidades de contraponernos frente al Estado y frente al interés privado. Es un trabajo que hacemos en este ámbito de la sociedad civil que no es el concepto liberal, para justamente hacer que esto que nos arrasa, que nos llega pues como una planadora, podamos poder levantar la cabeza y poder decir con dignidad que aquí estamos, ¿no? Con dignidad. Es decir, hay cosas en las cuales uno muchas veces no tiene la competencia suficiente, pero tiene un rasgo de dignidad para decir, aquí no, aquí estoy yo, ¿verdad? Aquí estamos como personas y estamos también como grupos.
al intervenir la educación, o al vincularse la educación al trabajo educativo, hay también una cosa que yo traigo acá, y es una observación que hace Pedro Demo, que ha sido crítico de Orlando Paz Borges, un brasileño. Él dice, mire, el hambre material, es decir, no tener con qué desayunarse, pues es dolorosísimo. Y uno se compadece de la persona que no tiene que comer. Pero dice, tan dramática como el hambre material es la pobreza política, de no saber por qué se es pobre, y el no saber por qué le están dando un plato de comida, en cambio de ayudarle a conseguir las condiciones, a generar las condiciones para conseguir su propio sustento. Y él dice, mire, este tipo de trabajos tiene que contribuir a superar esa ignorancia política. Es decir, cuando ustedes van con los mensajes de salud y a trabajar en salud, se está trabajando en ese ámbito, el de la pobreza política. Ustedes saben que la realidad no se ve con los ojos, la realidad se comprende y se ve con los conceptos que uno tenga en la cabeza. Yo puedo vivir toda la vida en la pobreza y no entender el porqué de la pobreza. Yo necesito conceptos dados a nivel de las comunidades para entender y posicionarse en el momento actual. Y él dice, ¿el poder necesita la pobreza? Pues claro, que todas estas comunidades no sepan ni entiendan, ojalá me entiendan qué es el TLC, y ojalá me entiendan qué es esto de las normas, entre menos sepan mejor. El poder necesita de la pobreza, pero dice, el poder no resiste a la pobreza que piensa. Dice, la argumentación de alguien a que consideran inferior e incapaz lo desestabiliza. El poder no resiste la pobreza que piensa. Y nuestro papel como educadores y como trabajadores de la salud va allí a potenciar ese nivel de pobreza política. De pobreza no solo en el ámbito de la disciplina que manejamos, sino de la pobreza política, que haga que nuestras comunidades y nuestros grupos estén en condiciones de posicionarse frente a la realidad que estamos viviendo y a la situación que está y que viene. Porque no es solo por el hoy, sino por el mañana. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio encontrar el texto. Encontrar que haya esa relación explícita y académica entre educación y salud, en el ámbito de la salud pública, que es la que nos vincula en intencionalidades y en posibilidades. Que nos estemos moviendo entre lo que hay, esa esfera también de lo que quisiéramos construir, de lo que quisiéramos hacer de aquí en adelante, dadas las situaciones que estamos trabajando. También me llamó mucho la atención la aproximación a Freire. Claro, es una persona que conocí. Y recuerdo que en esa intervención que la persona mencionó en Freire, en Nicaragua, él llegó cuando estábamos en la fase de preparación de la cruzada. Y su intervención fue la alfabetización como tarea político-pedagógica. Y yo plantearía también el trabajo en salud como una tarea también político-pedagógica. Él aclaraba, mire, no es político porque aparezca la palabra revolución, es político porque forma parte de un proceso de transformación social. Y la pregunta también nuestra es, ¿en qué proceso de transformación social se inscriben nuestros trabajos? ¿En qué horizonte de construcción histórico-política también se están escribiendo? Y es pedagógica porque tiene como intención justamente el incidir en las maneras de pensar, en las maneras de pensar y de actuar de las personas con las cuales trabajamos, en dar unos nuevos conceptos, en dar unas nuevas visiones del mundo. La educación es un campo en disputa ideológica también. Entonces, también, ¿qué es lo que vamos a dar como educadores y de qué manera lo vamos a dar? Tan importante el qué como el cómo. Que sepamos qué es lo que queremos hacer, pero también tengamos la seguridad de cómo lo podemos hacer. Sabiendo que esto en que nos hemos metido es una búsqueda. Que esto es una aventura, es un éxodo, es salir de la instalación de la universidad, de los principios epistemológicos, de las metodologías, a una búsqueda, es un éxodo.
Y en eso nos podemos encontrar con infinidad de cosas, con aspectos que nos van a exigir retroceder o cambiar de ruta. Pero eso es justamente lo que vale en la construcción. Nosotros construimos y reconstruimos permanentemente a partir de lo que tenemos. Y somos procesos de construcción y reconstrucción permanente. Y en eso es tanto en lo epistemológico como en la vida, como en todos los ámbitos. Entonces, en eso es que estamos permanentemente y a eso es a lo que le apostamos con este tipo de búsqueda. Lo que nosotros no podemos darle todos los saberes a las comunidades. No vamos a estar durante toda esa historia. Pero ¿qué es lo que tenemos que dejar? Hablando con unos educadores que me decían, bueno, ¿en concreto qué? ¿Con la comunidad qué? Entonces le decía, con la comunidad nosotros tenemos que lograr que ellos sepan bien qué es lo que saben. Tengo que ayudar a que ellos sepan qué es lo que saben, que comprendan o que alcancen el límite de su saber, qué es lo que no saben y que quieren saber más. Esa es la condición también para la construcción de autonomía, que la persona quiera saber más. Quizá no me pueda dejar yo todo el conocimiento, de dónde no podría nunca, pero lo que sí tengo que dejarle es que él quiera saber más. Condición de autonomía, elemento fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, que es en última lo que tenemos que formar los ciudadanos de hoy y los ciudadanos que desde hoy se planteen también el mañana. Bueno, muchas gracias. Bueno, qué maravilla, qué manjar, qué postre exquisito el que hemos degustado al escucharte. Y a través de ti han hablado todos y todas las educadoras de América Latina que no tienen nombre ni rostro, pero a través tuyo lo encarnaron. Y por supuesto en diálogo con lo que nos propone Román desde el ámbito de pensar la salud de otra manera. Tenemos media hora para que conversemos con ella y con él. Estamos grabando la sesión en video, cuyo audio está conectado a estos micrófonos. Se está haciendo un soporte solo en audio también, por aquello de que pudiera fallar. Entonces haríamos una petición, es que las personas hablaran en el micrófono para que quede en el registro de la grabación. Entonces, ¿quién se quiere inscribir para conversar? Levantando la mano. Y mientras están pensando sus preguntas, yo quisiera entonces la cubita de 2 minutos que me queda como moderador, que lo hago pésimo, es recoger la invitación de Lola de que tenemos que hacer ganas de querer emanciparse políticamente. Y lo logramos con escuelas populares. En nuestro caso, le apuntamos a las escuelas populares de salud. Invitamos, está aquí gente del pregrado, de semestres iniciales, de posgrado, de diferentes niveles, especialización, especialidad, maestría y doctorado, y es a que llevemos esos saberes, esas herramientas, ese qué y ese cómo a las escuelas populares de salud. Es la única manera que tendremos de que esos otros y esas otras tengan hambre de saber y hambre de formarse políticamente. Entonces, ¿quién quiere hacer una pregunta, comentario, intervención a Román, a Lola o a ambos, o dejar preguntas en el ambiente? Tranquilo. Gracias. La pregunta va para Lola. Nosotros en un equipo del Departamento de Salud Pública hemos trabajado con, yo no uso la palabra comunidades porque realmente creo que es bastante problemática. Y esa sería una de las preguntas, ¿cuándo algo es comunidad? ¿Y cómo trabajar en comunidades cuando hay todos los grupos de actores armados y a veces infiltrados que todos los que trabajamos allá corremos riesgos? Si quieren hacemos 3, 4 intervenciones más y las retomamos para conversar con Lola y con Román.
Juan Carlos, por favor. Bueno, quisiera hacer 3 comentarios que terminarán siendo 3 preguntas. El primer comentario es el siguiente: la presentación del evento nos habla de una teoría crítica desde el pensamiento alemán, la escuela de Frankfurt, nos remite al pensamiento latinoamericano en cabeza de Freire. Román, cuando habla, introduce a otro personaje que es Foucault, ¿no? Y entonces empiezan a ver autores como tendencias que le hacen una humanidad. Bueno, y entre todo eso, ¿a qué le llamamos pensamiento crítico? ¿Y pensamiento crítico de qué? Porque no es lo mismo pensamiento crítico de crítica al capitalismo o de crítica a la modernidad. Y parte de lo que vivimos actualmente es que muchas de las críticas a la modernidad no son precisamente críticas al capitalismo. Y muchos de los discursos que hoy serían los detentadores del poder recurren a la crítica de la modernidad para sostener el capitalismo. Entonces, la primera pregunta es, al final, entonces, eso del pensamiento crítico, ¿qué es? Porque parece que antes era más claro decidir que la crítica era contra el capital, pero cuando se amplía la crítica a la modernidad, entonces ahí vienen los problemas. Y por eso hay críticos de críticos, ¿no? El segundo comentario es el siguiente. Ahí, en todo caso, cuando se habla de educación popular, a mí me llama la atención es la permanente disyuntiva que se plantea entre ellos y nosotros. O sea, ustedes los académicos, yo soy un académico, yo soy un profesor universitario y además me da orgullo decirlo. Pero yo sé que cuando salgo del aula soy otro personaje y tengo redes de acción comunitaria y soy pueblo en algunas circunstancias, sobre todo cuando hacen unos filas en los bancos, cuando va en los buses, cuando es pateado por la gente por ahí, ¿no? Para subirse al Transmilenio y demás. Entonces hay también un divorcio en el discurso muy fuerte, como que la educación popular es allá, entonces allá lo pueblo y nosotros no lo somos. Cuando hablamos de la acción comunitaria, uno dice, ¿cómo hacemos de trabajo con lo comunitario? No nos preguntamos a veces, no es lo mismo, no habría que fabricar también la reflexión de dónde uno está metido, porque no es lo mismo trabajar con una comunidad que es externa totalmente y ajena a mí, que trabajar con comunidades que son cercanas a mí y donde yo puedo, sentirme partícipe. Porque uno trabaja, yo he inventado eso, yo hago un trabajo comunitario en la universidad y soy miembro de la comunidad universitaria. No es lo mismo a cuando me invitan a hacer algún trabajo, la comunidad afro-colombiana por allá en los límites del territorio nacional, donde esa comunidad sí es totalmente externa a mí. Entonces, la pregunta es, ¿pero aún mantenemos esa distancia entre ellos y nosotros? Es decir, así es que sigue manteniendo el discurso de la educación popular, la distancia entre ellos y nosotros. Y un tercer comentario. Aproveché porque nadie había levantado la mano y entonces me demoré. Creo que Lola señaló un punto muy importante que tiene que ver con el trabajo, labor comunitaria, social, en el ámbito de la salud, que tiene que ver con la confrontación de culturas cuando se trabaja en lo sanitario. Y ahí yo lo que quería colocar es como una inquietud, porque uno de los retos más grandes que tiene la salud pública es precisamente cómo asumir la interculturalidad, pero sin perder, la posibilidad de que uno como salubrista pueda también sentirse que tiene un saber válido. Porque a veces me da la impresión que cuando se trabaja el tema de educación popular, educación comunitaria y demás, claro, se le da muchísimo palo a la ciencia, a la academia y demás, pero es como si nosotros nos programáramos en la universidad con un saber vergonzoso.
¿no? Que tuviéramos que asumir desde la vergüenza del académico la acción por lo comunitario, ¿no? Claro, en otros contextos es lo inverso, pero quiero relevar esto porque es muy llamativo. Digámoslo así, es como si se le dijese: oiga, usted no confíe en lo que ha venido haciendo y formándose y vaya ya a discutir donde allí sí hay un saber que justamente es una nueva universo. Y entonces ahí vienen confrontaciones de referentes culturales, como siempre lo llaman a uno cuando uno está hablando. Y entonces la pregunta es la siguiente, o más bien, el ejemplo es el siguiente, que es una inquietud permanente en salud pública. ¿Cómo uno, aunque crea que tiene elementos válidos, participa en un diálogo con otros donde creen otras cosas totalmente diferentes y donde no hay un punto de resolución? Es decir, momentos en los cuales yo creo que tengo la razón, los otros creen que tienen la razón y no hay un punto intermedio. Porque creo que eso forma parte del reto de la labor en salud pública. Porque hay momentos en los cuales el diálogo permite acuerdos y ahí uno lo resuelve. Pero hay momentos en donde esas diferencias culturales hacen precisamente que haya una brecha total de desconocimiento o incapacidad para aplicar esos acuerdos. Y ahí, digamos que el reto de la salud pública es cómo hace para mantener y respetar su propio saber, pero tampoco ir a avasallar y a golpear al otro porque no comprende lo que yo estoy haciendo. Escuchamos la pregunta del compañero y devolvemos a la mesa porque están muy provocadoras las intervenciones. Buenos días para todos. Aquí yo tengo un comentario que puede convertirse en pregunta. El profesor Román Vega comenta lo que hay detrás del capitalismo en términos de qué política que está resultando, no sé qué está resultando, incluso para los mismos que la usan todos los días, estadounidenses, europeos, o no más miremos la crisis que ellos están viviendo a nivel bancario y económico. Sin embargo, si uno lo mira desde lo, digamos, ideal o parámetros funcionales, cuando viajamos, cuando miramos, cómo no nos admiramos de lo que han logrado, de lo que han trabajado. Mucho de nuestro saber proviene de culturas que trabajan bajo esa ideología y bajo esa forma de pensar económica. Entonces uno diría, no es tanto la cuestión ideológica, sino más bien cómo se interpreta esa ideología o cómo se maneja esa ideología. Y retomo lo que antes preguntaron las dos personas que lanzaron pregunta en términos de dónde está el punto de tolerancia, dónde está el punto intermedio, porque así fácilmente se pervierte una ideología. Y entonces ya no hablemos de capitalismo, sino de marxismo, leninismo. ¿Cómo se pervierte una ideología? ¿Cómo se pervierte una forma de pensar? Para yo decir, ok, yo ya no te tolero más, yo ya no te soporto más. Apliquemos otra lógica, que es una lógica que debiera también considerarse que es la lógica de la guerra. Y es cuando uno se pregunta, ¿por qué el conflicto persiste? ¿Por qué la guerra persiste? Y no solo aquí, en diversos teatros, en diversos escenarios. Hace una aplicación romana al principio, llevo a ver la guerra lejos de mi territorio. Entonces, una pregunta a los panelistas es, ¿cómo se incorpora o cómo se puede tratar la situación de la lógica de la guerra para devolver la tolerancia y volver al espacio donde puntos medios puedan discutirse, considerando asuntos de salud, donde una ideología puede ser, o donde una forma de pensar puede ser importante, no capitalista, pero también conseguiremos esos aportes que desde los latinoamericanos empezamos, pues tenemos a ver. Bien, entonces damos el micrófono primero a Lola y luego a Román. Había una pregunta sobre el trabajo que se hace en zonas de conflicto muy álgido.
Creo que ahí Freire plantea una cuestión y él dice, hay momentos en que yo no debo trabajar, hay momentos en donde yo debo pasar a un espacio tipo invernadero y tengo que esperar esos espacios hasta que haya posibilidades de hacerlo. Es decir, ser político no es tirarse por la ventana, ¿no? Sino justamente interpretar el momento para saber en qué momento, digamos, en qué circunstancias se debe trabajar. Creo que eso corresponde al análisis que en cada espacio las fuerzas democráticas tienen que hacer, ¿no? Es decir, qué es lo posible de hacer en ese momento. Yo recuerdo que trabajando en el Chocó en medio de trato, una de las, cuando ya la guerra se evidenció en toda su magnitud allá, yo tenía que ir. Y cuando llegué, la persona que se va a avisar, llegué a toda la comarca, desplazada en Quito, y a la gente que